y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Hola familia, Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien. Bueno, es un gusto, un placer estar con ustedes compartiendo este tiempo de meditaciones teoterápicas. Bienvenidos a este tiempo de buscar una vez más la palabra de Dios, de ser edificados. Bueno, quiero compartir con ustedes esta meditación que le he titulado Venciendo el miedo o venciendo el temor. Bien, miedo, temor, creo que todos tenemos miedo, temor, hemos pasado por sentir ese miedo, ese temor en nuestras vidas, ¿sí? Quiero empezar un poco con la definición de lo que es el miedo. Y el miedo, pues, es la sensación de angustia, ¿sí? Provocada por la presencia de un peligro, de un riesgo que puede ser real o imaginario. Así es. El miedo puede ser real o imaginario. Cuando hablamos de que es un miedo real, pues porque hay componentes reales, ¿sí? Que están pasando en un momento, en un determinado tiempo, ¿sí? Nos estamos enfrentando a un riesgo, a un peligro que está atentando contra nuestra vida, y eso nos produce miedo, nos produce temor, ¿sí? Pero ese miedo y ese temor, como es real, tiene corta duración, es por un momento, ¿sí? Lo contrario con el miedo que es imaginario, ¿sí? Ese miedo que es irreal. Bien, pues este miedo ya es un miedo desmedido, ¿sí? Es un miedo distorsionado y es un miedo catastrofista, ¿sí? Catastrofista en nuestra vida. Bien, y este miedo irreal o imaginario se da por un largo tiempo en nuestra vida, no es de corta duración, sino al contrario, se aloja en nuestra vida, ¿sí? Y perturba nuestra vida, perturba nuestros pensamientos, ¿sí? Se prolonga aún indefinidamente, ¿sí? A lo largo de nuestra vida, ese miedo irreal o ese miedo imaginario. Bien, pues podemos nosotros tener muchos miedos y muchos temores, ¿sí? Yo les voy a mencionar algunos. Podemos tener miedo al fracaso, podemos tener miedo al futuro, al pasado, podemos tener miedo a la muerte, a la enfermedad, al dolor, al abandono, al rechazo, a la vergüenza, ¿sí? A la soledad, a la escasez. Y así podríamos mencionar pues muchos más miedos, muchos más temores que pueden acechar nuestra vida, ¿sí? La verdad es que el miedo y el temor van a aparecer a lo largo de nuestra vida y muchas veces en diferentes etapas de nuestra vida. Hoy quizás no estés viviendo con algún miedo, con algún temor, pero quizás más adelante te puedas enfrentar a esos miedos, a esos temores, ¿sí? O quizás si estés viviendo en este momento, pues estés teniendo un miedo, un temor, ¿sí? Pues definitivamente el miedo, el temor perturban nuestra vida, ¿sí? Perturban nuestra vida cuando es ese miedo y ese temor que se prolonga en nuestra vida. Y sobre todo ese miedo que pues es distorsionado, ¿sí? Porque nos imaginamos que van a pasar cosas, porque es un miedo, un temor que se aloja en nuestros pensamientos, que constantemente nos están perturbando, constantemente nos están quitando la paz, nos están quitando el gozo, ¿bien? Algo que a mí, por ejemplo, no me pasaba, y es que yo no tenía como algún temor o un miedo a que le pase a alguien que amaba algo, ¿sí? Pero desde que soy madre, pues me ha pasado un par de veces, algunas veces, que por alguna noticia, por algunas cosas que uno ve que pasan con los niños, ¿sí? Secuestros, violaciones, muertes, entonces me empezó como a generar ese temor, ¿no? Que algo le pase a mi hija. Alguna vez lo pensé tanto que
que mi corazón se aceleraba, ¿sí? Alguna vez hasta soñé que le pasaba algo, ¿sí? Y son esos temores, ese miedo imaginario, porque no es que algo le esté pasando a mi hija, es que yo me estoy haciendo la cabeza de que le puede pasar eso y puedo imaginar por algo que quizás estoy viendo que está pasando en el mundo, ¿sí? Pero no le está pasando realmente a mi hija, pero yo me lo estoy imaginando y eso pues perturba mi vida, ¿sí? Aún me puede llegar hasta enfermar, ¿sí? Si es que yo persisto en ese miedo y en ese temor, ¿bien? Pero bueno, les pongo este ejemplo porque es algo que a mí me ha pasado, ¿sí? Y que he tenido que combatir ese temor y esos pensamientos que han acechado mi vida, ¿bien? Entonces el temor pues puede aparecer, el miedo puede aparecer a lo largo de nuestra vida y van a aparecer. La buena noticia es que nosotros podemos vencer esos miedos y esos temores. Y cada vez que aparezcan podemos hacerle frente. Así es, porque tenemos un arma que el Señor nos ha dado. Bien, el ser libre del temor, de los miedos, es decir, que ese miedo y ese temor ya no nos domina, no nos controla, no perturba nuestra vida, ¿sí? Si en un momento llega a aparecer ese temor y ese miedo, pues yo tengo esa fortaleza en el Señor para poder hacerle frente y poder vencer ese miedo. Bien, el ser libre entonces de los temores, del miedo, es tener esa capacidad de que el miedo ya no me domine, no me controle, no perturbe mi vida y no me quite la capacidad de disfrutar de la vida, ¿sí? Hay un pasaje que es muy importante cuando hablamos del temor, del miedo, ¿sí? Que está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice pues, el Señor, ¿sí? Que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, ¿sí? De cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio, en otra versión dice de buenos pensamientos, ¿sí? Así es, familia, pues el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, ¿sí? Entonces, si el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, ¿de dónde viene ese espíritu? Bueno, viene de Satanás, de nuestro enemigo, así es. De ahí viene ese espíritu de temor, porque el enemigo busca atemorizar nuestra vida por diferentes situaciones, diferentes circunstancias, diferentes cosas de las cuales él se aprovecha para atemorizar nuestra vida. Tenemos que ser conscientes de esto y tenemos que ser conscientes de que el espíritu de temor, sí, de que el miedo es un espíritu. Por eso dice que Dios no nos ha dado, no te ha dado un espíritu de temor, no te ha dado un espíritu de miedo, de cobardía. Eso viene de el enemigo que quiere atemorizar tu vida, que quiere quitarnos el gozo, que quiere quitarnos la paz, que quiere derrotar nuestra fe, sí, a través de ese espíritu de temor que infunde a nuestra vida. Bien, pero entonces, ¿qué nos ha dado Dios? Nos ha dado lo contrario. Entonces nos ha dado lo contrario para poder combatir ese espíritu de temor. Nos ha dado un espíritu de poder. Eso sí nos ha dado Dios. Un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Poder, tú y yo, todos, tenemos, los hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo. Y ese espíritu es un espíritu de poder para hacerle frente a todo temor. El temor que hoy estés viviendo, ¿sí? Puede ser temor al fracaso, temor al rechazo, temor a la muerte, temor al futuro. Yo creo que el temor al futuro es un temor con los que muchos luchamos, ¿verdad? Un temor que nos genera ansiedad. ¿Qué va a pasar? ¿Esto va a pasar? Y si pierdo el trabajo, y si lo que tengo en el banco, pues lo pierdo, no, eso de ahí desaparece, ¿sí? Y si le pasa esto a mi familia, y si le pasa esto a mi hijo, ¿sí? Ese miedo, ese temor al futuro, esa ansiedad que nos genera. Y si viene otra epidemia, y si viene otro virus, y si pasa esto en el mundo, ¿sí? Ese miedo al futuro de no poder controlar, de no saber lo que va a pasar.
Y obviamente, pues nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana, no podemos saber lo que va a pasar en un año, no sabemos, ¿sí? Porque pues esa capacidad solamente la tiene Dios, ¿sí? Pero eso no nos tiene que generar ansiedad, angustia y tener que vivir así. Obviamente, pues Dios no quiere que vivamos así, con angustia, con ansiedad, afanados, ¿sí? ¿Qué miedo hoy te está acechando? ¿Qué miedo hoy, qué temor está perturbando tu vida? Bueno, cada uno nos podemos responder en lo personal, ¿no? Meditar en eso, ¿sí? Pero hoy el Señor nos dice que Él nos da la capacidad para poder vencer, para hacerle frente a esos temores. ¿Con qué? Con el espíritu de poder. Poder, así es. El Señor, Dios tiene el poder y a través de su Espíritu Santo nos da ese poder para vencer y desalojar todo miedo en nuestra vida, todo temor en nuestra vida. ¿Sí? Hay otro versículo también muy, muy lindo en la palabra de Dios que está en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Tú guardarás, Dios va a guardar en completa paz tu vida cuando tu pensamiento persevere en Él y tú confíes en Él, ¿sí? Qué importante lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Por qué temer si Él va a guardar nuestra vida? Si Él va a proteger nuestra vida y va a guardar en completa paz, esa paz que tú necesitas, que yo necesito, que todos necesitamos, esa paz nos la da Dios. Guardará nuestra vida en completa paz, pero cuando nosotros, nuestra mente, nuestros pensamientos perseveren en Él y confíen en Él. ¿Sí? Qué importante, ¿qué estamos pensando? ¿En qué estamos poniendo nuestro esfuerzo? ¿En qué clase de pensamientos? ¿Sí? Porque si tú pones tu esfuerzo a pensar en la palabra de Dios, en sus promesas, en lo que Él te está diciendo y te apropias de su palabra y tu mente está solamente en el Señor, no en otra cosa, ¿sí? Es ahí donde entonces tú vas a experimentar esa paz que Dios promete. Esa dice paz que Dios te da, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que va a guardar tu vida. Pero eso viene, familia, cuando perseveramos en el Señor, cuando pensamos en lo que Dios nos dice, cuando nos apropiamos de sus promesas y creemos en su amor. Por eso de ese versículo que leíamos, que Él nos da ese espíritu de poder, de amor y dominio propio. Bien, qué importante es estar seguros del amor de Dios, porque es ese amor que va a quitar también todo temor en nuestra vida. En Primera de Juan, capítulo 4, 18, dice que el amor, sí, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Familia, necesitamos conocer más del amor de Dios y realmente experimentar ese amor, ese perfecto amor que va a desalojar todo temor en nuestra vida. El experimentar el amor de Dios y estar convencidos de cuánto Dios nos ama, que es un amor incondicional, es un amor sin límites, nos da seguridad. Nos da seguridad del Dios que tenemos, del Padre que tenemos y de que Él vela por nuestras vidas, ¿sí? Entonces ese perfecto amor desaloja todo temor, pero necesitamos ser perfeccionados en ese amor. Eso quiere decir que necesitamos conocer más a Dios y necesitamos conocer más de su amor y experimentar más de su amor para que se desaloje todo el temor de nuestra vida, ¿sí? Necesitamos conocer más la profundidad, en lo alto, en lo ancho, que es, como dice la palabra de Dios, del amor de Dios. Y ahí está nuestra seguridad, familia, y ahí está el poder para vencer realmente todo temor. Bueno, vamos a orar, familia. Les invito a orar para terminar con este tiempo de meditación y darle gracias a Dios por lo que Él nos ha hablado. Bendito Dios, darte muchas gracias por este tiempo y por tu palabra, Señor. Señor, la palabra solamente
palabra realmente es muerta, mata, pero el Espíritu vivifica. Y realmente es tu Espíritu Santo el que nos tiene que llevar a entender lo que tú nos hablas y lo que tú nos dices en cada una de tus palabras, Señor. Cada palabra, cada promesa que tú das a nuestra vida. Necesitamos, Señor, realmente apropiarnos de lo que tú nos dices y experimentar cada día de tu amor, porque ese perfecto amor es el que echa fuera todo temor de nuestra vida. Señor, perfecciónanos en tu amor. Llévanos a profundizar en conocerte, en perseverar en ti, para que tú entonces guardes en completa paz nuestra vida, Señor. Perfecciónanos en tu amor, para que cada día experimentemos más tu amor, vivamos más tu amor, y ahí, Señor, esté nuestra seguridad, Señor, nuestro convencimiento de cuánto tú nos amas y de que tú velas por nuestra vida, y eso va a desalojar todo temor, nos va a dar el poder, porque tú nos has dado ese poder para vencer todo temor en nuestra vida, Señor. Que así sea, Señor. Llévanos a vencer cada temor, cada miedo que podamos enfrentar en nuestra vida. Que eso no nos controle, no nos domine, sino que tu amor, tu poder, eche fuera todo temor, Señor. Te damos muchas gracias, te alabamos y te bendecimos por este tiempo. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, familia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de Meditaciones Teoterápicas.